Bueno, martes de carnaval, amigos. No, 20, ¿qué estamos diciendo? 2025 sí, pero día 4 de marzo de 2025, martes de carnaval. Martes de carnaval, entonces obviamente tenemos que tener un gran espectáculo carnavalesco. Y vaya que sí lo tenemos. En la Unión Europea otra cosa no, pero de estas cosas sí que se ocupan y son muy concienzudos. La señora von der Leyen acaba de anunciar el gran rearme con R mayúscula de 800.000 millones que serían movilizados, qué graciosa la palabra, ¿verdad? Movilizados para, bueno, pues hacer de la Unión Europea una superpotencia militar de primerísimo orden. De ahí para arriba, vamos, como mínimo. Eso como mínimo. Bueno, la gran noticia en realidad estaría en que, bueno, todo ocurre tan rápido que la verdad apenas da tiempo a digerirlo, pero hace unas horas, hace solo cuestión de horas, se ha anunciado a bombo y platillo que Estados Unidos elimina todos los suministros a Ucrania, ya no se van a seguir enviando armas a Ucrania, etcétera, etcétera. Obviamente en las últimas horas pues ha habido informaciones encontradas al respecto de esto. Esto fue el gran anuncio de la Casa Blanca, pero las últimas noticias que tenemos es que a nivel al menos de inteligencia no hay ninguna noticia al respecto. Así que esto parece un efectismo de martes de carnaval, al menos a priori. Tengamos en cuenta que, como buen martes de carnaval, tenemos un súper discurso de Donald Trump. Tenemos el discurso de martes de carnaval de Donald Trump. Y en ese mega súper discurso, algunos ya están especulando que lo que va a anunciar, ayer mismo el propio Donald Trump dijo que iba a anunciar una cosa grandiosísima, y algunos especulan que sería la salida de Estados Unidos de la OTAN. La salida de Estados Unidos de la OTAN. Bueno, tendrán ustedes que reconocer que Donald Trump se ha suscrito a Geopolítica Actual, ¿no? Recordarán, si siguen el canal, que hace cuestión de días o quizá ya unas semanas, decíamos que una de las opciones sería precisamente esa. Una forma de tomarle el pelo a los rusos sería decir que, bueno, que la OTAN ya no existe, ahora lo que existe es una organización del Tratado Intergaláctico, que podría encabezarlo pues, Elon Musk, por ejemplo, y que según ese nuevo tratado intergaláctico, pues esto, Ucrania podría entrar en el nuevo tratado intergaláctico, no pasaría nada porque ya no es la OTAN y ya no es una amenaza para Estados Unidos, claro. Ya no es una amenaza para Rusia porque Estados Unidos y Rusia ahora son hermanos, hermanos de sangre, tienen un vínculo tan especial que es indescriptible, inenarrable. Esto es así. Esto es un show con características carnavalescas como debe ser, ¿no? Como debe ser. A ver, vamos a ir planteando todos los conceptos paso a paso para que todo esto se entienda, ¿vale? Lo que tenemos aquí es un conflicto iniciado en primer término por Estados Unidos, ¿vale? Esto es difícilmente discutible. Hay algunos que dicen que la invasión de Rusia sobre Ucrania bueno, pues descalifica cualquier otro argumento. Pero lo cierto es que esa invasión se hizo en base a una resolución de la ONU, una cosa que, entre tantas otras cosas, se suele olvidar. Entonces, digamos que Rusia jugó el mismo juego que el propio Estados Unidos jugó en su día, mediante una cláusula que fue creada ex profeso para este tipo de menesteres, la cláusula Responsibility to Protect, ¿no? Esa cláusula de responsabilidad de proteger. Estados Unidos invadió Irak impunemente, pero bueno, en base a una resolución de la ONU. Es decir, impunemente tampoco porque era una resolución de la ONU. Entonces, esto para Estados Unidos a nivel de derecho internacional y todas estas gaitas funcionó estupendamente bien y nadie se quejó lo más mínimo. Bueno, algunos sí se quejaron, pero pronto olvidaron. Y en cambio para Rusia parece ser que no sirve. No, los rusos no pueden hacer una cosa análoga. Por lo demás, los rusos sí tenían reclamos a nivel diplomático más que legítimos acerca de que estaban ocurriendo cosas en Ucrania, cosas que, fíjense, con el pasar del tiempo se han demostrado ciertas. Todo esto ha redundado en cambios políticos en Estados Unidos. En realidad, los cambios políticos en Estados Unidos han ocurrido porque toda la estrategia, vamos a llamarla así, estrategia política de Joe Biden, de la administración Biden, estaba basada en que en esos apenas 4 años de la primera legislatura el descalabro de Rusia iba a ser tan descomunal que esto iba a hacer repuntar la economía estadounidense de manera prodigiosa.
Entonces, básicamente todo iba a estar basado en la gran victoria de Estados Unidos sobre Rusia en Ucrania. Esto es, digamos, que la forma más sencilla de expresar este proceso tan complejo. Como eso no ocurrió, hubo cambios en Washington. Y entonces ha habido que reformular todo. Ha habido que reformular toda esta estrategia política y básicamente reconfigurar el imperio. Si estos rumores son ciertos y hoy Donald Trump anuncia el fin de la OTAN, es decir, que Estados Unidos se retire de la OTAN, obviamente implica el fin de la OTAN. Por supuesto que estos liderzuelos europeos van a tratar de salvar, por así decir, los muebles. Y de hecho, esto es interesante, no es de extrañar que haya este rumor, porque ahora mismo recordamos que ha habido noticias en torno a ciertos personajes del ámbito europeo que decían que en caso de que Estados Unidos se retirase de la OTAN, habría que incautar los equipamientos militares de Estados Unidos en Europa. Esto se está hablando ya a este nivel. Pero bueno, para no embrollar el asunto, volvemos sobre la cuestión principal. Si Estados Unidos efectivamente abandona la OTAN, obviamente la OTAN desaparece. Entonces, ahí digamos que, precisamente por eso Peskov acaba de salir diciendo que los rusos exigen que se retiren las sanciones de Estados Unidos sobre Rusia. Y todo esto en un contexto en el que se están tratando de recuperar las relaciones diplomáticas. Todo ello sobre la base de lo que había dicho Medvedev, que habría que ignorar a Estados Unidos y castigar a Europa. Entonces van viendo cómo todas las piezas van encajando, ¿verdad? Esto es un gran carnaval, entonces es caótico, como cualquier carnaval, ¿no? Un desfile de carnaval, pues es un caos. Entonces, como es un gran carnaval, pues tenemos que movernos en medio de ese desorden extremo y tratar de ver cuáles son las líneas que de verdad encajan en todo este barullo. Tengamos en cuenta que también ha causado gran preocupación el eventual veto que Hungría impondría sobre la resolución de la Unión Europea de enviar 20.000 millones de euros a Ucrania. Entonces, algunos ya especulan. ¿Qué pasa? Que como Orbán tiene buena relación con Washington, ya sabe lo que se va a anunciar hoy, lo que va a anunciar hoy Trump. En teoría, según lo que se dice más a nivel oficial, lo único que anunciaría Trump es un acuerdo con Ucrania. Fíjense qué cosas se están juntando. Fíjense. Es decir, Estados Unidos llega a un acuerdo con Rusia. Estados Unidos llega a un acuerdo con Ucrania. Y además desaparecería la OTAN dentro de un contexto en el que Rusia lo que haría es castigar a Europa. Vaya, esto es asombroso. Y entonces aparece doña von der Leyen diciendo que va a movilizar 800.000 millones de euros. En un ambiente de prensa, de opinión pública, como lo suelen decir, opinión publicada obviamente, en el cual cada vez se habla más de que, bueno, pues si hay que enviar tropas, pues se envían. Si hay que enviar tropas, se envían. Obviamente se está buscando algo que efectivamente a Rusia le conviene y que a Estados Unidos también le conviene. Y ese algo es que Ucrania acabe en derrota total, pero que esta derrota total sea asumida por la Unión Europea y no por Estados Unidos. Entonces parece que Rusia, si son buenos todos los rumores que circulan, Rusia aceptaría esto. Ahora bien, hay un problema, y es que la caída de la OTAN implicaría la caída de la Unión Europea. La caída de la Unión Europea implicaría la caída del Banco Central Europeo. La caída del Banco Central Europeo implicaría el fin del sistema que hemos conocido durante estas décadas en la Unión Europea, en Europa Occidental. Entonces esto obviamente va a romper la paz social. Y así vamos con lo que llevamos diciendo en los últimos vídeos. Un colapso económico, obvio, claro y manifiesto, una ruptura de la paz social. Entonces esto llevaría a una reconfiguración política donde se tomarían las riendas para replantear un nuevo mensaje, una nueva culturilla, un nuevo mensaje para la nueva Europa. Ya no sería la nueva Europa de antes, ahora sería la nueva Europa de ahora. Y la de antes era de paz, bueno, pues la de ahora es de guerra. Entonces, al final de toda la ecuación, ¿qué es lo que tenemos? Que la Unión Europea sería el nuevo proxy contra Rusia. ¿Por qué?
Porque este acuerdo entre Rusia y Estados Unidos implica que se van a amar por toda la eternidad, que va a ser un matrimonio eterno. Obviamente no, obviamente no. Simplemente conviene a ambas partes. A Rusia le convendría terminar el conflicto ucraniano con una victoria total, aunque a nivel propagandístico se le llame de otra manera, y a Estados Unidos sí que le convendría y muchísimo no salir con una derrota total de Ucrania. Al mismo tiempo, Estados Unidos seguiría haciendo negocio, no a través de la OTAN. Por eso, quizá este anuncio rimbombante del final de los suministros a Kiev. Bueno, es que a lo mejor los siguientes suministros van a ser a Bruselas o a Bruselas vía Londres. Se va entendiendo este galimatías, entonces, ¿no? Parece que sí. Lo que pasa es que no es bonito. ¿Hay razones para pensar que esto es así? Las hay. Las hay. Fíjense, Rusia ha prohibido la entrada del ministro de Exteriores japonés. Esto ha salido ayer, no ha causado mucho revuelo, porque obviamente con este volumen de noticias y de gravedad de noticias, todo pasa desapercibido. Todo pasa desapercibido. Entonces, habíamos estado hablando de cómo Corea del Sur y Japón podrían llegar a un entendimiento mutuo. Todo esto en un contexto en el que China acaba de imponer una nueva queja sobre la Organización Mundial del Comercio debido a los nuevos aranceles de Estados Unidos. Los chinos han hecho a su vez aranceles sobre Estados Unidos, pero además han interpuesto una demanda en la Organización Mundial del Comercio. Señores, a ver, en la Segunda Guerra Mundial, antes de que Japón entrase en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos atosigó todo lo que pudo y más a un Japón que sabían perfectamente que iba a ser susceptible de entrar en la guerra, puesto que necesitaba esa expansión, de la que hemos hablado en vídeos anteriores, es un efecto de los procesos de la modernidad a nivel económico, social, etc. Necesitaba la expansión, obviamente esa expansión entraba en choque con la expansión estadounidense y Estados Unidos calibró la posibilidad de hacerse con todo el Océano Pacífico mediante la entrada en la guerra, pero vinculada al teatro extremo oriental, el teatro de operaciones extremo oriental. Es solo en 1944 cuando llegan a Europa. Esto es algo que se olvida rápidamente. Pero es ya tan pronto como 1941, finales de 1941, cuando ya en el Pacífico Estados Unidos ya está en guerra. Ahora tenemos una situación análoga. De hecho, muchos analistas están diciendo que es que a Estados Unidos le interesa cerrar el teatro de operaciones, o al menos salirse ellos de forma activa en el teatro de operaciones europeo y abrir el teatro extremo oriental. El teatro de operaciones extremo oriental. Solo que esta vez no es en contra de Japón, esta vez es en contra de China. Esta vez es en contra de China. Esto es lo que tenemos. Entonces, también hay rumores acerca de, bueno, Donald Trump ha habilitado los envíos de armas a Taiwán, lo mismo que ha hecho a Israel, es decir, se las está dando de pacificador, pero está enviando armas a todos los lugares que considera que son los que ahora ya sí que tienen que entrar en protagonismo. Vamos ahora a hablar del Medio Oriente. Pero ya tendríamos en ese extremo oriente, ya tendríamos ese Japón, esa Corea. Fíjense, el hecho de que Rusia prohíba la entrada del ministro de Exteriores japonés en Rusia es algo muy grave. Es decir, es una ruptura de relaciones diplomáticas, digamos, llamándole de otra manera. Es decir, el titular no es Rusia rompe relaciones diplomáticas con Japón, pero en realidad han roto relaciones diplomáticas con Japón. Entonces, la forma sería que entre Corea del Sur, donde todavía se está dirimiendo la cuestión del expresidente, el presidente que fue destituido pero que podría volver, según una resolución judicial, al poder, ojo con esto, con las quejas constantes de Corea del Norte, que siempre están, bueno, pues relatando los diferentes movimientos que hace tanto Estados Unidos como la propia Corea, en Corea del Sur, y con estos movimientos en Taiwán. Entonces, obviamente hay prisa, fíjense cómo los acontecimientos se precipitan a una velocidad asombrosa, pareciera que quieran hacer del miércoles de ceniza un ámbito de auténticas cenizas, pero bueno, sea como sea, la idea de abrir el teatro de operaciones extremo oriental, la verdad, no puede ser desechada, ni muchísimo menos, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo ahora.
Tengan en cuenta también que Estados Unidos pretende, mediante este acercamiento a Rusia, pretende, como mínimo, sembrar la discordia con China, es decir, entre Rusia y China. Entonces se trata de llegar ahí a algún tipo de entendimiento. Otra cosa es que los rusos caigan en la trampa, eso es algo que no sabemos. Y esto nos lleva al teatro de operaciones Medio Oriental. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando en Siria? Desde que ocurrió el colapso en Siria, recordarán, aquí hicimos un vídeo en el que decíamos por qué creíamos que Siria no iba a caer y al día siguiente hicimos un vídeo diciendo, vaya, pues ya cayó Siria, ¿qué es lo que ha pasado aquí? En realidad no se aclaró el tema en absoluto. Se ha buscado siempre echarle la culpa a los rusos y a los iraníes. Ahora mismo tenemos movimientos diferentes, fíjense. El líder del Kurdistán, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Öcalan, hizo un llamamiento al fin de la lucha armada por parte de los kurdos contra Turquía. Esto fue hace apenas 4 días. Bueno, pues ahora ya tenemos a los turcos bombardeando posiciones kurdas. Los turcos han anunciado la retirada de Idlib. Sin embargo, tenemos que el gobierno actual de Damasco había llegado a un acuerdo con Turquía para que Turquía tuviese tropecientas bases militares en Siria y que se ocupase de la seguridad de Siria. Al mismo tiempo tenemos en la zona del sur a un Israel que no solo ha ocupado nuevos territorios en Siria, aparte de los altos del Golán que ya habían sido ocupados en los años 70, ahora hay más, digamos, la completitud de los altos del Golán y la frontera con el Líbano también ha sido ocupada de forma efectiva por parte de Israel y ya han declarado que no tienen ninguna intención de irse de ahí, o sea que esto es definitivo. Y además de eso están entrando en contacto con algunas facciones dentro de Siria, están apoyando esas facciones, es decir, están incentivando una guerra civil, al mismo tiempo que otras facciones sirias que no son favorables a Israel están alertando de que los israelíes podrían lanzar la toma de Damasco, nada más y nada menos. Es decir, están acumulando tropas y hay indicios de que los israelíes podrían tratar de tomar Damasco. Ustedes dirán, ¿todo esto en qué posición deja a Irán? De hecho, ya ha habido rumores de que no solo Estados Unidos estaría consiguiendo erosionar, siempre en teoría, la relación entre Rusia y China, sino también entre Rusia e Irán. Ojo con esto. Entonces, todo el colapso de Siria obviamente no fue una cosa simple. Obviamente fue un juego geopolítico en el cual Occidente tuvo un papel absolutamente clave. Esa es la auténtica razón del colapso en Siria. Que lo hicieron de forma pausada, con mucho tiempo, con mucha paciencia, lo que ustedes quieran, pero el hecho de que ocurriese en ese preciso momento, en un preciso momento en el que Ucrania ya se veía derrotada, un preciso momento en el que ya teníamos una nueva administración en Washington, ya todo estaba muy claro, demasiadas casualidades, ¿no creen ustedes? O qué casualidad también que se firma el alto el fuego entre Israel y el Líbano. Y o casualidad también que después llega el alto el fuego entre Gaza e Israel. Todo demasiadas casualidades. Öcalan declara el fin de la lucha armada del Kurdistán. Turquía avisa a Europa de que la seguridad en Europa solo va a ser posible si Turquía forma parte de ella. Si Turquía forma parte de Europa. No nos lo estamos inventando. Si ustedes ven los vídeos anteriores del canal, van a comprobar que todo esto son noticias que han ido saliendo. Solo que el barullo es muy grande. El carnaval hace ese ruido, ¿verdad? Entonces nos aturde, nos hemos tomado a lo mejor alguna cerveza de más y ya no nos enteramos de qué está pasando. Pero sí que están pasando cosas. En medio de todo el ruido están pasando muchas cosas. Habíamos visto también de cómo el ministro de Exteriores turco, de forma muy significativa, pues hablaba de todas estas cuestiones en torno a una retirada de la ecuación de Estados Unidos. Retirada de la ecuación de Estados Unidos que hoy, por lo visto, tendría su hito. Supuestamente, Donald Trump hoy va a anunciar que Estados Unidos se retira de la OTAN. Entonces vayan ustedes uniendo los puntos si ustedes quieren. Algunas personas también nos han sugerido que hablemos de Marruecos. Bueno, la cuestión de Marruecos la hemos tratado ya en varias ocasiones en este canal. Entraría dentro de la misma ecuación.
Es decir, una vez que desaparezca la OTAN, una vez que Estados Unidos se retire de la OTAN, ¿qué es lo que va a ocurrir con algunos países como por ejemplo Marruecos? Es decir, ¿cuáles van a ser los siguientes movimientos geoestratégicos a nivel de la región norteafricana, sureuropea? Es que todas estas preguntas ahora saltan en primer plano. Se suponía que todo esto estaba blindado y que era más sólido que una roca, que no iba a cambiar jamás. Y ahora, sin embargo, aquí nos tiene. La señora von der Leyen ha utilizado un término concreto. Había muchos términos y, de hecho, los líderes europeos son especialistas en el uso poco menos que mágico de los términos. Sin embargo, la señora ha dicho rearme. Rearme es una palabra que automáticamente nos lleva al periodo de entreguerras, más concretamente cuando cierto líder alemán de la Segunda Guerra Mundial, que no puede ni ser mencionado, procedió al rearme de Alemania. Es un término que no admite discusión ni duda. Entonces, si pensamos que todo esto es casual, pues vale. Las piezas encajan demasiado bien como para ser casuales. Entonces, obviamente, tenemos a un Irán donde hace poco Pezeshkian declaraba que, bueno, que él, el presidente de Irán, estamos hablando, él en realidad quería llegar a un entendimiento con Estados Unidos, pero como el líder, el ayatolá Jamenei, dijo que no, pues ya no hay más que hablar, ya está. Hemos visto la destitución del ministro de Economía y Finanzas en Irán por parte del Parlamento. Hemos visto cómo los iraníes durante todos estos días han hecho una exhibición de sus equipamientos militares, etcétera, etcétera. Y hemos visto a los principales dirigentes del ejército iraní diciendo que la operación Promesa Verdadera número 3 iba a llevarse a cabo. Es decir, que no se ha olvidado, no se ha quedado en el olvido el último ataque de Israel sobre Irán, sino que va a tener respuesta. Hemos visto muchas cosas. Hemos visto también los planes de Trump para una Riviera en Gaza. Hemos visto incluso cómo Yair Lapid, de Israel, decía o sugería que Egipto podría hacerse cargo de Gaza durante 15 años. Hemos visto todo esto. También hemos visto a los yemeníes diciendo que si se rompe el alto el fuego en Israel, y Israel está haciendo todo lo que puede para romperlo, ellos volverán a la guerra contra Israel y volverán a cerrar el paso de los buques a través del Mar Rojo. Entonces, estamos hablando de cuestiones estratégicas a un nivel mundial. Este conflicto global es obviamente una guerra mundial, esto es bastante obvio, solo que no parece que se vaya a utilizar el término. Fíjense, algunas veces los términos sí se utilizan y otras veces no. Entonces, no se quiere utilizar el término guerra mundial, pero sí se quiere utilizar el término rearme. Entonces, todo este tremendo juego especialmente trata de sugestionar a las personas en Occidente acerca de una casualidad de la guerra. Es decir, sí, estamos en guerra, pero es que es todo casualidad, esto no se puede hacer nada, no se podía evitar, cualquiera entiende estas cosas, como si no hubiese una estrategia en Estados Unidos, una estrategia nítida y definida para llegar al punto en el que estamos ahora. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, por alguna razón tampoco se habla de esto, pero la doctrina Wolfowitz ha demostrado ser cierta. La doctrina Wolfowitz Paul Wolfowitz fue un dirigente de la administración, si mal no recordamos, Clinton, el cual dijo en un momento dado que, bueno, la Unión Europea no podía desarrollarse más allá de ciertos límites. Es decir, la Unión Europea no podía ser un rival para Estados Unidos. No había que permitir eso bajo ningún concepto. Después, pasados los años, vimos a la señora Nuland repartiendo bocadillos en Kiev y diciendo por teléfono aquella expresión obscena, ¿no?, de que lejota a la Unión Europea. Hemos visto también la destrucción misteriosa, nadie sabe nada, de Nord Stream. Un Nord Stream que ahora hay nuevos rumores de que Estados Unidos podría reabrirlo. Es gracioso, ¿verdad? Esto es muy, muy gracioso. Podría reabrirlo porque como ahora ya son muy amigos de Rusia, pues bueno, todo sería jauja y todo sería estupendo. Hemos visto todo esto que encaja dentro de la doctrina Wolfowitz de evitar que la Unión Europea suponga una amenaza al poder imperial estadounidense. Esto
conformaba, digamos, una línea de estabilidad para el brazo ejecutor imperial. Entonces, Estados Unidos debe ejecutar la destrucción de todos los rivales en el planeta hasta que se consiga la auténtica globalización total. Ya después se van a ver los siguientes pasos, que ya los hemos visto en vídeos antecedentes, no vamos a entrar ahora en eso. Por otro lado, la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. Vean ustedes el Medio Oriente. Se ha cumplido a pies juntillas. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar en lo sucesivo? Parece ser que el siguiente paso dentro de la operación Rumsfeld-Zebrowski es ir a por Irán. Dentro de un contexto en el que Estados Unidos ahora es muy amigo de Rusia, supuestamente los rusos se les va a hacer una oferta desde diferentes frentes, de diferentes ámbitos que no van a poder rechazar, con lo cual supuestamente van a romper su alianza, su tratado estratégico integral con Irán, con lo cual Irán caería. Después ya se encargarían de los turcos, que según la doctrina Rumsfeld-Zebrowski también tienen que caer, y según la doctrina Wolfowitz, Europa también tiene que caer. Todos tienen que caer, excepto, eso sí, Israel. Israel no cae. Estados Unidos no cae, Israel no cae, y los británicos permanecen ahí en un segundo plano a la espera de su gran coronación. Entonces así se van viendo paso a paso todos los puntos, ¿no? Ahora mismo se está procediendo a una configuración de un eje Londres-París-Berlín, es lo que nos dicen, no lo inventamos nosotros, es lo que se nos está diciendo, ¿vale? Se está configurando semejante cosa, en un ambiente en el que supuestamente hoy Donald Trump va a anunciar que Estados Unidos se retira de la OTAN. Obviamente esto precipitará la caída también de la Unión Europea. No sabemos cuánto tiempo llevará, pero obviamente esto se desmorona. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que se va a crear en Europa que entre dentro de todos estos vectores que hemos expuesto? Doctrina Wolfowitz, Rumsfeld-Zebrowski, contención de Rusia, la doctrina imperial estadounidense, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que encajaría en todo este tremendo galimatías? Bueno, parece obvio que Europa formaría parte de ya el nuevo mundo globalizado. Es decir, que la Unión Europea no sería el estadio final, sino que sería el que va a venir ahora. Esto es lo que se nos está planteando. No es que lo inventemos nosotros. Simplemente aquí no nos dejamos llevar por los diferentes señuelos que nos van dejando para que interpretemos que, bueno, que todo es una casualidad, que Donald Trump es una persona estupenda, un outsider, y que ya todo va a ser jauja y todo va a ser maravilloso y precioso. Ojalá sea así, ¿eh? Ojalá todo vaya bien y haya paz en el mundo, claro que sí. Pero la verdad, indicios de que vaya a ocurrir tal cosa no hay ninguno. No hay ninguno, y no hay ningún análisis que permita concluir semejante cosa. Ese es el problema. Con lo cual, lo que tendríamos es una operación general, por así decir, que sería implementada, llegado el momento, hasta sus últimas consecuencias, en la cual primero Estados Unidos lo que haría sería abrir toda la conflagración mundial con el último teatro de operaciones, que sería el extremo oriental. Esto sembraría el caos en todo el planeta, básicamente. Una vez que todo esto ocurra, se procedería a esa totalización globalista, es decir, un globalismo totalitario. Pues eso, Rusia sería descolonizada, China sería neutralizada, etcétera, etcétera. No se permitiría ningún poder alternativo, y sobre un Israel triunfante, pues se coronaría a una autoridad política para todo ese nuevo mundo. Pero ya no sería sobre una base europea, sino mundial, directamente mundial. Entonces, en realidad, sí, sería un plan europeo, por supuesto, sería un plan de liderazgo occidental, faltaría más, pero no se le llamaría así. No se le llamaría así, de hecho, por eso la obsesión con Israel. Por supuesto que Israel, Gaza más concretamente, pasaría a ser una riviera, como dice Donald Trump. Claro, porque dentro de este plan, digamos que el centro del mundo pasaría a ser Israel, para entendernos. Un Israel ampliado, faltaría más. Entonces, por eso no entran dentro de la ecuación siria, por eso está pasando lo que está pasando. Por eso tanta confrontación con Irán, por eso las guerras en el Líbano, las guerras en Palestina, faltaría más.
Por eso, esta intención de llevar al mundo islámico para entrar dentro del plan, a través de Arabia Saudí y bueno, de todos los musulmanes del ámbito suní, líderes a nivel, siempre estamos hablando a nivel geopolítico, líderes geopolíticos del mundo islámico que entrarían dentro de este gran proyecto. Un proyecto, en última instancia, sionista. Entonces, esto es básicamente el plan. Todas las cartas están sobre la mesa, como le gusta decir al señor Trump. Todas las cartas están sobre la mesa. Entonces, obviamente esto se va a dilucidar ya, tan pronto como ya. Esperaremos a ver si es verdad que Donald Trump anuncia semejante cosa. A von der Leyen ya la hemos visto, pizpireta como siempre, encantada de la vida de rearmar a Europa, además con ese término, con cantidades absurdamente altas de dinero que además es gracioso porque es dinero movilizado, vaya usted a saber qué significa semejante cosa. A lo mejor se refieren a movilizar los ahorros de los ciudadanos. Eso sí que tendría sentido, ¿verdad? Ya que no pueden movilizar a los propios ciudadanos para ir a la guerra, pues movilizamos sus ahorros para ir a la guerra. Sí, seguramente no andemos muy desencaminados en esta valoración, pero bueno, sea como sea, ahora solo nos queda esperar a ver qué pasa con este martes de carnaval, que va a ser coronado por todo lo alto con ese discurso de Donald Trump. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, ayúdennos en este proyecto, que no olvidemos, este proyecto que hemos hecho aquí es para no solo señalar digamos, el acontecer geopolítico, sino sentar las bases, bueno, antes que nada concienciar acerca del fracaso del proyecto moderno, de todo este fracaso delirante que va a terminar en lo que acabamos de exponer ahora. Eso, antes que nada. Y una vez que esto ya se haya entendido, pues sentar las bases de un proyecto auténticamente alternativo. Un proyecto alternativo que por lo demás no tiene nada de extraño, esas otras potencias díscolas están hablando de ello constantemente y simplemente sería encontrar los principios civilizatorios de Occidente, los auténticos, los de verdad, no esta monstruosidad, y reconectando con ello, pues llegar a un entendimiento, a un diálogo con esas otras civilizaciones dentro de un contexto, llámenlo ustedes BRICS, llámenlo ustedes lo que quieran, pero un contexto de, bueno, pues una diferente convivencia a nivel mundial, no bajo la égida de estas ideas locas, estos imperios absurdos y guerra y más guerra. Venga, lo dejamos ahí, nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande.